para la clase de hoy. Vamos a ver. Esperamos. Acá está. Ok. ¿Todos ven, mis amados? Nada más dos cositas. ¿Ven la diapositiva todos? ¿Sí? Si alguien puede decir por ahí si ve la diapositiva. Sí. Sí. Excelente. Y otra pregunta. Aquí donde estoy poniendo la flecha, ¿qué ven ustedes? ¿Ven un recuadro que dice meet.google.com? ¿Está compartiendo una ventana? ¿No? ¿O sí? Yo veo no veo eso. Yo veo ¿Perdón? una cerita allí, un angelito y un diablito. Vale, perfecto. Lo que pasa que en la vez pasada yo estaba compartiendo pantalla, no estaba compartiendo solo esto, entonces en toda la clase creo que ustedes han de haber visto un recuadro, que es un recuadro que se supone solamente yo tendría que ver, pero entonces veo que sí estamos en orden. Muchas gracias. Arrancamos entonces ya con nuestra clase. La clase número 2. Tenemos ángeles y demonios. Y hoy vamos a empezar a enfocarnos de esta manera, un desarrollo histórico y malas interpretaciones. Vamos a ver algo de esto, mis amados, ¿verdad? Pero quiero mantener los objetivos generales. Quiero que recuerden que parte de nuestros objetivos es lograr, con una actitud diligente, por supuesto, un acercamiento, ojo, objetivo al tema planteado desde la Biblia. Estamos haciendo el énfasis, mis amados, que no pretendemos estar, digamos, no queremos meternos a una angeliología tradicional, mucho menos enmarcada dentro de alguna de las tradiciones. ¿Por qué? Porque hemos considerado a bien sumar, ¿sí? Estamos hablando, esto nos sirve a todos independientemente de cuál sea la tradición a la que al final terminemos nosotros arraigándonos. Esta es una información un poquito más, podríamos decir un poquito más académica, es un acercamiento que se debe hacer para que podamos tener una mejor comprensión de por qué la tradición que nosotros adoptamos más adelante, esto es independiente de cuál tradición agarremos, que entendamos el por qué y que tengamos también la capacidad de poder analizar nosotros hasta qué punto y qué cosas de las tradiciones que nosotros adoptamos. Eso se llama tener criterio, ¿verdad? El siguiente objetivo es lograr diferenciar los elementos fundamentales que permanecen en el tiempo de los elementos míticos que cambian según la influencia del contexto y cultura. Esto es parte de los objetivos también. Pues bien, amados, según la clase anterior, podríamos decir que en las creencias más antiguas plasmadas en el texto sagrado, 1, hay un intento por entender la existencia del mal frente a un Dios bueno. Esto es parte de lo que estuvimos viendo. 2, Yahvé no lucha contra nadie. Es un principio fundamental del relato del Génesis. Ojo, no existe una lucha entre el bien y el mal, ángeles contra demonios. Esto, en los textos que nosotros hemos estado viendo, podríamos decir esta primera etapa, porque en realidad he dividido esto en 3 etapas y estamos viendo la primera etapa. En esta etapa, mis amados, no existe este concepto de lucha entre el bien y el mal. Existe, sí, decíamos, aquel esfuerzo por tratar de entender el mal. Veíamos la representación de la serpiente, en fin. Bueno, tercero, la forma de los ángeles era entendida como humanos, no seres con alas. Y ojo, aquí también hago la aclaración que aún las divinidades eran entendidos bajo estas figuras humanas. En el caso de estas religiones mesopotámicas, aún las divinidades, y por eso vemos que en estas culturas las divinidades nacen, las divinidades obviamente tienen poder, pero como los seres humanos nacen, las divinidades comen, las divinidades mueren, resucitan,
En fin, hemos podido ver eso, tienen hijos, tienen una visión muy humana. Podríamos decir que hasta este momento aún no encontramos figuras ni conceptos similares a los manejados hoy en día. Hasta ahorita no hemos visto nada que cuadre, mis amados, con los conceptos que tenemos de ángeles y de demonios. Desde el texto sagrado todavía no lo hemos encontrado, así que vamos a continuar. Vamos a ver dos pasajes, dos textos para cerrar esta primera etapa. Y quiero que veamos esto, el Satán en Job. Esto es muy importante, mis amados. En el diccionario, por ejemplo, en el diccionario de Luis Alonso Schockel, el término hebreo Satán significa adversario, contrario, opositor, contendiente, contrincante, antagonista, rival, enemigo, hacer frente como adversario, acusador, el rival, el fiscal, Satán como título de oficio. Lo que tenemos que entender, quizás vamos a Job, espero que tengamos ahí nuestras Biblias, mis amados, y sí, vamos a Job, vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job porque quiero que lo veamos, que veamos acá, porque hay varias cosas que necesitamos hablar acá, desde aspectos históricos, pero también en cuanto a interpretaciones, por no considerar el momento, el contexto histórico, religioso. Hay muchos elementos acá que hace que tengamos una mala imagen de este lugar. Bueno, tanto que aquí hay algunas preguntas que de repente al leerlo muestra justamente esa falta de comprensión de la cultura. Por ejemplo, ¿qué hace Satanás en el cielo? Algunos se han preguntado eso cuando se entra en esta porción. Otros, ¿cómo entró si vive en el infierno, por ejemplo? O por qué un ser con esta función, cuando ya se va comprendiendo y algo como los conceptos que tenemos acá, ¿verdad? Como un ángel fiscal, en fin. Hay varias, y aquí podríamos sumar muchísimas preguntas más. Pero bien, vamos a esta porción. Job, capítulo 1. Es interesante porque vemos aquí, por ejemplo, podríamos decir nosotros que arranca aquí en el verso 6, y esto es importante. Del 6 al verso 12 es donde tenemos nosotros algo que consideran, por cierto, los estudiosos consideran que es una porción agregada posterior, de manera posterior. Posteriormente es que esto se ha agregado. Ya vamos a comentar por qué. Cuando se analiza el texto, obviamente, normalmente esto aún, muchos de estos análisis son en los textos originales, porque a veces las traducciones también, digamos que mienten un poco. Pero en este caso, por ejemplo, sí se puede ver de una forma clara parte de la estructura que tiene Job, y vemos cómo prácticamente va narrando la vida de Job. Y quizás solamente voy a leer el verso 5. Ahorita dice, una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse, hablando de los hijos. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Si leemos el verso 13, dice, un día, mientras los hijos y las hijas de Job, entonces vemos que en realidad el pensamiento o la idea que va transmitiendo cuadra. Si nosotros quitáramos el verso 6 al 12, si lo quitáramos, tiene total sentido esta porción. Lo mismo podríamos hacer del verso 21 al 22, que es donde nosotros encontramos estas como escenas. Es interesante, mis amados, ¿por qué? Y esto es sumamente importante, y hablamos de análisis. Esto es un análisis que se tiene que hacer al texto. Y es por lo siguiente, recordemos que Job está tratando, aquí hay una manera de tratar, un intento de entender el mal, ¿sí?
Aquí hay un intento de comprender el mal. Sin embargo, algo que vemos aquí de una forma así totalmente clara, lo encontramos, por ejemplo, en el verso 21 y 22, perdón. Esta era otra referencia que puse ahí. No era sobre la escena. Las escenas celestiales es otra porción. Aquí es el punto. Cuando Job entra en todos estos conflictos, si vemos el verso 20, dice, entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró a Dios. Todo esto es importante, desde aquí prestémosle mucha atención porque tiene que ver con el concepto del bien y del mal que se maneja en ese momento. ¿Cuál es la manera en la que lo ve el escritor de Job? Y dice el verso 21, mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó, ojo, al Señor ninguna mala intención. Aquí muestra en realidad, mis amados, mucho del corazón y del debate que se maneja. El entendimiento del escritor de Job definitivamente plantea que de Yahvé viene el bien y el mal. Él es el que da y él es el que quita. O sea, esta es la postura del escritor de Job. Y lo plantea todavía en esta expresión cuando dice, ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Significa que sí está aceptando, fíjense qué interesante, sí está aceptando que toda la muerte de los hijos y todas las desgracias que vienen a la vida de Job, está aceptando que el único que puede estar detrás de eso es Yahvé. Nos damos cuenta. Y lo que hace lo que muestra en esta convicción es que no le atribuye malas intenciones. Como quien dice, de una forma, podríamos decir, que creo que de alguna manera, aunque esto ya entraría más en una temática de reflexión personal, no tanto de este tipo de estudios, sin embargo, tiene una implicación muy importante, porque no pone malas intenciones en Dios, acepta no con agrado de la situación en sí misma, sino que acepta con sumisión, ¿verdad? Y podríamos hasta cierto punto no quita aquel concepto de amor de Dios, que es uno de los problemas nuestros cuando hablamos justamente que todo viene de Dios, que el bien y el mal vienen de Dios, que Dios mata y que Dios da la vida, que Dios da y que Dios quita. Muchos se rasgan las vestiduras justamente porque sienten, ¿sí? Dentro de sus razonamientos, sienten que se compromete esta naturaleza de Dios. Pues el escritor de Job lo resuelve para él y plantea que no. O sea, que aunque Dios dé y Dios quite, eso no compromete. ¿Se comprende? Esta es la convicción. Ahora, ante esta incomodidad, porque de alguna manera es incómodo, es que pues los expertos dicen se incorporan para los redactores posteriores, tratan como de solucionar un poquito la incomodidad. ¿Cómo se puede solucionar esta incomodidad que estas cosas negativas para nosotros vengan del mismo Dios? Bueno, es muy simple. Y tratan de resolverlo incorporando estos seres que dependen de Dios, pero dependen de Él, pero ya no es directamente el que lo hace. ¿Se comprende? O sea, ya esto suaviza, podríamos decirlo. Y aquí es cuando encontramos nosotros específicamente esta porción, el 1.6, dice, pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satanás. Miren qué importante es la manera en la que se traduce acá. Porque la traducción, yo tengo aquí la Reina Valera contemporánea, y aquí la traducción
en esta manera de poner Satanás, ya para nosotros representa un concepto. Aquí ya existe un concepto. Para nosotros, cuando leemos aquí cualquier persona que aquí lea Satanás, automáticamente se va a ir no al concepto que hemos puesto acá, se va a ir al concepto de la tradición. ¿Y quién es Satanás? Es el malo. Es el malo, es aquel ángel caído que se revela, y empezamos con él, y es lo que se le aplica, el de cachos y con alas, ¿verdad? Y dependiendo de cuál película hayamos visto en Hollywood. El de la lotería. El de la lotería, exacto. Exactamente ese, ¿verdad? Exactamente ese. El que utiliza la misma figura que utiliza Derbez, ¿verdad? Como el diablito. El de la lotería específica. Miren qué interesante, porque en nuestras lecturas automáticamente aplicamos esos conceptos que vienen de nuestra tradición. Muy bien. ¿Cómo se debería entender? En el acercamiento que hacemos ahora al texto, mis amados, no se puede entender de otra manera cuando decimos, por ejemplo, la pregunta, ¿qué hace Satanás en el cielo? Pues está haciendo su trabajo. En este caso, no tendríamos que ponerlo como Satanás. En realidad tendría que simple y sencillamente entenderse como el Satán, como el fiscal, como el rival o como el acusador. Nada más. O sea, aquí en el escrito no es un ángel caído. En el escrito y en la cultura y en este momento de la historia no significa otra cosa más que otro servidor de Dios. Otro espíritu de los servidores de Yahvé, punto. Creado por Yahvé en este sentido con una función. ¿Cuál función? De acusar, de fiscalizar. O sea que lo interesante aquí es cuando vemos nosotros este relato y que viene Dios y le dice, ¿de dónde vienes? No es que no es, fíjense qué interesante, no es aquel concepto nuevo testamentario que decimos, anda como león rugiente buscando a quien devorar, cuando le dice que ha andado pues, rodeando la tierra, ha andado haciendo su trabajo. Prácticamente lo que estamos viendo es que le está rindiendo cuentas a Yahvé del trabajo que tiene que hacer, al punto que Yahvé le dice, ¿y qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? Y ahí encontramos todo el relato, que no vamos a entrar a él. Lo que quiero que quede claro, mis amados, es que un estudio desde la Biblia no cabe aquí aquellos conceptos de Satanás modernos. Aquí es simple y sencillamente un ser más de Yahvé, un ser más de Dios, que tiene la función de hacer lo que describe ahí que tiene que hacer. ¿Se comprende? Entonces, ya solo esto nos muestra que hemos tenido una mala interpretación por no estudiar el texto y solamente tomar los conceptos que tenemos y los aplicamos acá. Y esto debemos entenderlo en cualquiera de las tradiciones que nosotros adoptamos. Muy bien. Hay otra porción, mis amados, también, que es muy importante, esta es muy interesante. Un espíritu atormenta a Saúl. Y aquí tenemos 1 Samuel 16:14, que dice, como el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, ¿se acuerdan que Saúl peca y etcétera? Un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Miren qué interesante, porque si fuera en nuestra época que un espíritu maligno atormentara a Saúl, le llamaríamos que es una posesión. En este caso, Saúl estaría poseído por demonios y tenemos esa figura. Pero miren qué interesante, porque lo que el texto está diciendo es que un ser, es lo que tenemos subrayado acá, ustedes se fijan, con otro color, un ser, un espíritu, ¿cómo? Maligno. ¿Sí? ¿De parte de quién? Es la pregunta. ¿De parte o enviado por el Señor? Por Yahvé, dice ahí. Esto nos muestra, mis amados, que en esta hay una etapa muy significativa
o muy representativa, donde no existen los conceptos entre bien y el mal, la lucha entre ángeles y demonios que nosotros estamos acostumbrados a ver y aplicar. En este caso vemos que claramente el escritor de Samuel entiende, esa es su convicción, que estos seres que atormentan, que hoy nosotros decimos es el diablo, los demonios, etcétera, que este tipo de actividad, si lo queremos ver así, no es otra cosa más que un espíritu que viene ¿de quién? De Yahvé. ¿Se comprende? Entonces, esto es sumamente importante, que es una etapa entonces donde no existen demonios en aquel sentido moderno, sino que son seres que vienen de Yahvé con la función y el trabajo encomendado por Yahvé. Aquí es donde vemos nosotros que en nuestra cultura esto choca un poco porque solemos no atribuírselo a él, el atormentar. Hoy dirían, no, ¿cómo vas a creer que Dios va a querer que un espíritu venga a atormentarlo? No, eso es del diablo. El ángel de la muerte, cuando vemos nosotros en Éxodo, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la Pascua, vemos que habla también de un ser de muerte, que tiene la función de ¿qué? La función de quitar la vida. Entonces, todo aquello que hoy quizás le llamaríamos demonio, en este momento o en esta etapa de la Biblia, del texto sagrado, amados, de verdad, son seres hasta aquí que tienen funciones dadas, trabajos y misiones encomendados por Yahvé. Y recordemos ese principio fundamental de Génesis, no lo dejemos a un lado, por favor. ¿Cuál? Que Yahvé no lucha contra nadie. Yahvé, en este caso, es el único que gobierna el mundo. Y por eso se entiende hasta este punto que son seres que vienen de Yahvé para hacer toda esta labor. Así que bueno, mis amados, aquí cerramos la primera etapa, una primera etapa donde estuvimos hablando de cómo hay un diálogo con la cultura mesopotámica y las creencias, en fin. Pero esto se intensifica muchísimo más. Pero bueno, terminamos con esta conclusión. En esta primera parte de la clase podríamos concluir que en las etapas más antiguas del pueblo del texto sagrado, 1, no existe una lucha entre Yahvé, que es el bien, y el mal, sino más bien Él es el gobernante absoluto. Esto muy bien nos caería creerlo de verdad ahora. 2, no existe la idea de seres buenos y seres malos en general, hablándolo en términos generales, pues aún los de funciones controversiales, obviamente para nosotros, forman parte de los servidores de Dios. Son conclusiones que no debemos olvidar. Vamos a la segunda parte de la clase de hoy. Quiero hacer este ejercicio. ¿Qué religión es esta? Por favor, alguien que me diga qué religión es. Estas son descripciones. Una religión monoteísta, un solo Dios creador, acompañado de diferentes espíritus, hacen énfasis en la verdad, justicia, buenos pensamientos, buenas acciones, la devoción, entre otras cosas. Espíritus eligen el camino del bien y otros el del mal. Y también en esta religión existe una batalla final cuando reinará solo el bien y la humanidad vivirá pues con bienestar. ¿Qué religión se les viene que es esta? Fácilmente podría ser el cristianismo. Suena a cristianismo, ¿eh? ¿Alguna otra opinión? El judaísmo. El judaísmo. Excelente. Y es cierto, mis amados, esta descripción es justamente la descripción, ¿verdad? Fácilmente podemos relacionarlo y eso, pues claro que es lo que se esperaba, ¿verdad? Relacionarlo con el cristianismo, el judaísmo. Pues quiero contarles que esta es la descripción de zoroastrismo. El zoroastrismo, mis amados, es una religión mesopotámica muy interesante, porque estamos hablando que esta la encontramos, obviamente Zoroastro es como el representante de esta religión. Y aquí tenemos nada más algunas cosas, ¿verdad? Que encontramos esta religión, obviamente en estas áreas,
¿verdad? O en estas regiones mesopotámicas del siglo VI, siglo V, representativo en las culturas mesopotámicas, principalmente, ojo con esto, principalmente en cuáles, con los babilonios y los persas. Solo esto ya nos tiene que empezar a decir algo. La divinidad, ¿cuál es el Dios acá principal o el único? Podríamos decirlo, Ahura Mazda, que significa Señor sabio. Es una religión monoteísta. Zoroastro, una de las cosas que hizo fue justamente luchar por el monoteísmo. O sea, reconocer que Ahura Mazda era el único, imagínense. Ahura está acompañado de espíritus relacionados con verdad, justicia, buen pensar, buenas acciones, etcétera. Y dentro de esta tradición se entiende que Ahura crea dos espíritus que son gemelos. En este caso es Spetta Mainyu y Angra Mainyu. Y uno representa el bien y el otro representa el mal. O sea, que en este caso Angra Mainyu lo que hace es tomar la decisión. Y ojo, ¿verdad? Que tomar la decisión del mal. Entendamos el bien acá como el construir y entendamos aquí el mal, aquello que destruye y todo lo que entendemos a su alrededor, el caos. Es interesante porque aún dentro de esta tradición no se entiende que estos seres en teoría los seres no tienen digamos, la opción como el ser humano, el libre albedrío, no tienen la opción de decidir entre el bien y el mal. Sin embargo, aquí como que fue una excepción y se les permitió. Pero no solamente eso, otros espíritus eligen el camino del bien o del mal. Obviamente vienen algunos espíritus y deciden, obvio, irse con Angra Mainyu y pues nos imaginamos la historia, ¿verdad? Y ellos creen en una batalla final cuando reinará el bien y la humanidad vivirá con bienestar. ¿Por qué es importante, mis amados, entonces, que nosotros entendamos este tipo de religiones que fue muy representativa en esta otra etapa? Prácticamente si estamos hablando nosotros del siglo VI y V, estamos hablando de una etapa muy importante para el pueblo de Israel y el desarrollo del pueblo y el desarrollo de la Biblia, que no existen todavía. ¿Qué significa esto? El exilio. A pesar de ellos haber vivido digamos, de haberse ido desarrollando en una cultura mesopotámica, en realidad el impacto mayor o muy significativo lo vienen a tener prácticamente en el periodo del exilio. ¿Quiénes son los representativos acá? Bueno, comienza Siria, pero hablamos de Babilonia, ya cuando pues aún no solo el reino del norte, sino el reino del sur también es conquistado y exiliados. Tenemos a Babilonia y después ¿quién viene? Los persas. Con Ciro, olvido el nombre siempre del segundo rey, y después tenemos a Darío. Entonces, miren qué importante es, porque ahora vemos estas religiones, a mí me sorprendió mucho. Y miren qué interesante porque hay unas inscripciones de Beishtun, que son inscripciones de Darío, y esto es muy importante. Quiero que veamos, fíjense cuál es, quiero que vean, este es el símbolo del zoroastrismo, o sea, de todas estas creencias. No vamos a hablar ahorita el significado de cada una de estas cosas, la divinidad, la sala, etc. No vamos a entrar en ese detalle, solo eso creo que demandaría una clase completa. Pero en este caso quiero que vean qué es lo que encontramos acá. En estas inscripciones, esto es muy interesante, mis amados. Esto mide como 15 metros de alto y creo que son como 25 de ancho. Pero lo interesante en esto es que aquí son escritos, esto es famoso, porque
aquí, digamos que el mismo mensaje está escrito en 3 idiomas diferentes. Esto ayudó a poder interpretar algunas lenguas antiguas, etcétera, entre una y otra, porque ya dio como los equivalentes y esto ayudó mucho para eso. Pero lo que quiero que veamos acá es, ¿cuál es el símbolo que se encuentra acá de la divinidad o de la religión o de las creencias? Aquí tenemos el símbolo del zoroastrismo. ¿Quién es en esta representación? ¿Quién es? Este es el rey Darío. ¿Sí? El rey Darío, pues con algunos de sus generales. Y tenemos acá, estos son la representación. Quiero que vean que cada uno son diferentes. Si se fijan, son diferentes. Miren, digamos, como las vestimentas, los cascos, todo es diferente. Y representa cada uno de ellos, y está narrado acá, representa cada uno de ellos los pueblos, podríamos decir las ciudades o reinos, que en este caso Darío conquistó. Y en estos escritos le atribuye a esta divinidad, a Ahura Mazda, le atribuye a Ahura Mazda toda su gloria, que él fue el que puso en sus manos a todos sus enemigos, que él le ha dado la gloria, que él le ha dado la fuerza, él le ha dado la riqueza. Y quiero que vean cómo, obviamente, a propósito, Darío aquí como rey, lo hacen más grande que los demás, es parte de la cultura. No solamente en estos, digamos que en estos gráficos se encuentra, vemos estas temáticas y que se escriben de esta manera, o se representan, perdón, de esta manera, los reyes grandes, aún también en algunas figuras egipcias, en fin. Es parte de la cultura, representar en mayor tamaño, que significa mayor poder, etc. Así que quiero que veamos cómo Darío, estamos hablando de un rey persa. Qué interesante es, mis amados, que aquí se deja ver de una forma clara cómo es el zoroastrismo, las convicciones y las creencias de esta cultura. Quiero ver cómo vamos con el tiempo, mis amados. Ok, ya vimos un poquito de esto, del zoroastrismo, y vemos que en realidad tanto Babilonia, y en este caso de una forma representativa pusimos a Darío, con esta convicción, obviamente es la creencia de Ciro, que es el que comienza con esta dinastía, y en Babilonia se encuentra también. Esto solamente es una representación, nada más. Ahora, miren qué interesante, Isaías 45, Ciro, el ungido de Yahvé. Existe un énfasis en este texto que Ciro no conoce a Yahvé por este nombre, ojo, pero aparentemente sí por otro. Y aquí surgiría una pregunta, ¿cuál sería este nombre? Quiero que vayamos, mis amados, por favor, a Isaías. Necesitamos ir a Isaías. Vamos a Isaías 45. Aquí se entiende el segundo Isaías. El segundo Isaías. Isaías, tenemos Isaías 45 y dice de la siguiente manera, desde el verso 1, yo, el Señor, en este lo traduce como el Señor, me imagino que otros dicen Jehová, en fin, pero es Yahvé, YHVH, o Yod-Heh-Vav-Heh. Yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido. Ungido acá es, el término hebreo es Mashiach, Mesías, ¿verdad? Mi ungido, Yahvé está diciendo que él es ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada, para que las ciudades le abran sus puertas y no las vuelvan a cerrar. Yo iré delante de ti y te allanaré los lugares torcidos. Haré pedazos puertas de bronce y cerrojos de hierro. Te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer
recónditos secretos, para que sepas que yo soy Yahvé. Ojo, aquí ya comienza. Estas expresiones son importantes ahorita. Prestémosle atención a esto. Para que sepas, para que conozcas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Yo soy Yahvé, aunque él no conocía. Aquí hay un juego muy interesante, mis amados, entre conocer y el nombre. ¿Se comprende? Pero ya vamos ahí. Verso 5, yo soy el Señor y nadie más. Yo soy el Señor, o sea, yo soy Yahvé, el nombre de Yahvé. Yo soy Yahvé y nadie más. No hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces. No conoce que él es Yahvé. Para que desde la salida del sol hasta el ocaso, todos sepan que yo soy Yahvé. Y que aparte de mí no hay otro Dios. Y aquí es donde está esta otra parte, donde vemos que Isaías, el segundo Isaías, está convencido de lo mismo que el escritor de Job, donde dice, yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Lo que encontramos acá, mis amados, es interesante porque el énfasis en realidad que está mostrando, haciendo acá, es un énfasis en que Ciro no conoce a Yahvé por su nombre. ¿Sí? No conoce a Yahvé. Sin embargo, es interesante porque pareciera que en este mismo sentido hay una, podríamos ir a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, donde existe un juego similar a este. Éxodo capítulo 6. Verso 3, por el tiempo avanzo y dice, es cuando se le aparece Dios a Moisés y le revela su nombre. No se le conocía a Yahvé por su nombre, se le conocía por otro nombre. Y miren qué interesante, dice el verso 2, desde el 2 leamos. Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo, yo soy Yahvé, o sea, yo soy el Señor, yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Shabaot. Creo que es el nombre que aparece aquí. Y aquí se traduce como Dios omnipotente. Pero con el nombre de Yahvé no me di a conocer, que son los mismos conceptos que aparecen en Isaías. No me conocías. Darse a conocer. Yo soy Yahvé, le dice. Lo que aparentemente, mis amados, en esta porción de Isaías, pareciera que lo que se encuentra acá es que Ciro no conoce a Dios por el nombre Yahvé, pareciera que lo conoce por otro nombre. Obviamente no dice cuál nombre acá, no es relevante para el escritor, pero pareciera que Ciro conoce a Yahvé por otro nombre. Y cuando nosotros estuvimos viendo, y si quieren leemos acá lo que tenemos en la diapositiva, dice que Éxodo 6:3 muestra cómo los descendientes de Abraham no conocían a Yahvé por su nombre, sino hasta el momento que se le revela a Moisés. Aparentemente este mismo recurso es aplicado a Isaías 45 sobre Ciro, dando a entender que Ciro no lo conocía como Yahvé, sino con otro nombre, siendo el evidente para nosotros, después de lo que brevemente vimos o tomamos como información, podría ser, mis amados, evidentemente Ahura Mazda. Muy probable, muy probable, de verdad. Casi que podríamos darlo por hecho. Lo que explicaría, ¿por qué es importante esto? Cuando nos ubicamos, ubiquémonos aquí, cuando nos ubicamos en la cultura, cuando nos ubicamos, mis amados, en el tipo de religión de Babilonia, por lo menos una que es sumamente representativa en cuanto a Babilonia y los persas.
y que vemos que tiene prácticamente todas las características principales que, pues, del Yahvé de Isaías en este caso, o del Dios de los hebreos. Es interesante, mis amados. Entonces aquí lo que explicaría, podríamos ver que existe entonces para Isaías, prácticamente es una forma de decir, ok, Ciro, por lo visto Ciro, en sus inicios, mis amados, fue un hombre muy piadoso, y quizás a futuro vamos a hablar de esa porción, que es sumamente importante. Creo que la vamos a terminar de ver como parte de esta parte. Lo vamos a terminar de ver en la próxima clase, porque hoy no nos alcanza el tiempo para eso. Pero miren qué interesante, porque el relacionar, el llegar a la convicción, en el caso del segundo Isaías, del Isaías que escribe el capítulo 45, al llegar a la convicción que posiblemente el Dios en el que cree Ciro, con otro nombre, sea el mismo Yahvé, pero con otro nombre, como sucedió con el caso de Abraham, Isaac y Jacob. Eso daría respuesta, mis amados, o explicaría el grado de aceptación, número uno, de Ciro, que es un rey pagano, o sea, al punto de llamarle Mesías. ¿Se comprende? Entonces dice, por parte del segundo Isaías, al punto de llamarlo Mesías. ¿Ungido de quién? Ungido de Yahvé. El apoyo, por ejemplo, a la religión hebrea por parte de Ciro. Aunque hay algunos rasgos, mis amados, obviamente, pues bastante generales, ¿verdad? Con otras intenciones, pero esto es curioso también. Podríamos ver la aceptación de la fiesta de Purim. Esto es más profundo todavía. Que la fiesta de Purim, que celebra el judaísmo hasta el día de hoy, viene de la palabra persa que significa suerte. Pur es suerte, Purim ya es en plural, suertes, donde la fiesta prácticamente tiene la misma estructura, a desear la suerte, ¿verdad? Que se determine la suerte para todo el próximo año. Toman mucho vino, igual que los persas, de verdad. Y en este caso, de una forma más tardía, es que se crea Esther como justamente como una especie de justificación más propia de esto, pero cae en la misma fecha y se celebra de la misma manera. Entonces, esto es importante, mis amados, por lo siguiente, como una conclusión. Cuando estos religiosos exiliados de Israel aceptan la relación entre los nombres de Yahvé y Ahura Mazda como el mismo Yahvé, automáticamente se consideran como aceptables las prácticas religiosas de este y la visión de los espíritus. No es la excepción. Y mis amados, hay más información sobre esto, pero creo que vamos a llegar hasta acá, por lo menos en la exposición de hoy. Vamos a llegar hasta acá. Hay otras interpretaciones sobre Ciro, pero lo vamos a dejar para la próxima clase, porque preferiría que ahorita entráramos al tiempo de preguntas y respuestas. Así que bueno, mis amados, ustedes mandan. No sé si hay inquietudes, alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, no sé, todo. Ahorita